Hola chicos, ¿qué tal? Habla el profesor Juan Barrera y acá nuevamente les traigo un video donde les muestro algunos ejercicios a desarrollar de la guía número 2 correspondiente a función cuadrática. El primer ejercicio con el que vamos a trabajar va a ser el ejercicio número 2, que dice: la propagación de un virus computacional durante los 6 primeros días se modela mediante la función f de t es igual menos t cuadrado más 8t, donde f de t indica el número de computadores infectados en miles y t el tiempo transcurrido en días desde que se propagó el virus. Entonces, acá nos entregan el gráfico donde nos indican que en el eje X el tiempo transcurrido en días y el eje Y la cantidad de PC infectados en miles. Este detalle que está acá es bastante importante porque cuando tengamos que ocupar algún dato de Y que dentro de la guía nos van a pedir, ese valor hay que tener harto cuidado a la hora de reemplazar. Entonces la A nos dice: defina la variable dependiente e independiente indicando unidad de medida. Nosotros sabemos ya por definición que siempre la variable independiente es la variable que está en el eje X, mientras que la variable que se encuentra en el eje Y corresponde a la dependiente. En el caso de la independiente es tiempo transcurrido en días y en el caso de la dependiente la cantidad de PC infectados en miles de unidades. Eso sería ese sería como el complemento. Recuerden que cuando hablamos siempre de cantidades, no hay una unidad de medida. Entonces nosotros colocamos unidades, miles de unidades que sería en este caso. Entonces con eso tendríamos ya contestada la pregunta. En la B nos dice: escriba el dominio contextualizado de la función y marque la porción, perdón, de la parábola que modela el problema. Entonces, en este caso, nos podemos fijar que el ejercicio dice la propagación de un virus durante los primeros 6 días. Por lo tanto, la porción que nosotros vamos a marcar va a ser todo esto hasta el 6. Aquí yo lo voy a marcar con lo posible. No, no era eso lo que quería hacer. Aquí. Hasta ese punto tendríamos hasta ese punto nosotros tendríamos la porción que representaría el dominio contextualizado. Si nosotros lo queremos escribir, esto sería, perdón, esto sería entre 0 hasta el 6, incluyendo ambos valores, entre 0 y 6 días. Por lo tanto, todos los valores, en este caso, como hablamos de tiempo, los valores negativos quedan fuera, y todo valor que esté del 6 hacia el lado derecho, para nosotros eso no existe. Eso es importante para las siguientes preguntas que vamos a contestar. En la pregunta C dice: ¿cuántos PC habrá contagiado al finalizar el 6º día? Marque y escriba las coordenadas del punto correspondiente en el gráfico. Nosotros ya tenemos marcado el punto, ahora falta calcularlo. Entonces, como nos está dando en este caso, ¿dónde está? Aquí dice, nos dan el valor del día, propiamente tal. Entonces, a ver, déjenme ver. Sí, aquí está. Nos dicen el 6º día, entonces lo que nos están dando en el papel es el valor de t, t igual 6. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es tomar nuestra función, f de t es igual menos t cuadrado más 8t, y la vamos a evaluar cuando t vale 6. Acá hay que tener un detalle en cuenta, chiquillos. Tenemos un menos t cuadrado, pero este menos está por fuera. Entonces, nosotros cuando vamos a evaluar, esto es equivalente a como que hay un menos 1 multiplicando al 6 al cuadrado, más 8 por t. Perdón, 8 por 6, en este caso.
¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes incorporan el signo negativo y lo ingresan a la calculadora, ¿cuál va a ser el problema? Que lo va a tomar positivo y eso nos va a generar un valor claramente que no corresponde. Si nosotros acá hacemos esto, esto nos queda 36 menos 36 más 48, 6 por 8, 48. Y al hacer esa resta, f de 6 nos da 12. Es decir, y aquí hay que tener cuidado, porque esta respuesta está en miles. O sea, este punto que tenemos acá corresponde al 6,12. Pero si nosotros lo quisiéramos como un número propiamente tal, completo, no es que sean 12 PC, sino que serían 12.000 computadores, que sería como la forma de escribir, de interpretar. Al finalizar el sexto día, habrían 12.000 PC infectados. Entonces, cuidado con eso, porque yo les dije en un comienzo que ese miles nos podía molestar a la hora de tener que hacer algunos cálculos. Nótese también que qué hubiera pasado si yo este valor de acá lo hubiera dejado positivo, me hubiera dado un valor sobre 80, de hecho me hubiera dado 84. Y si ustedes miran su gráfica, eh, el valor tenía que estar sí o sí entre 10 a 15. Entonces, no podíamos en este caso tener un valor más allá, por ejemplo, del 15 o del 20, como mucho, y ni siquiera. Entonces, ahí también tenemos que ocupar nosotros de apoyo el valor propiamente tal del gráfico que nos están entregando. Nosotros también tenemos que utilizarlo de referencia en este caso. Ahora, chiquillos, la pregunta B dice, ¿cuándo habrá 7.000 computadores? Entonces, a nosotros preliminarmente nos están entregando esta información. Nos dicen f de x es igual 7.000. Pero ese es el número, porque a nosotros así nos están entregando el dato acá. Dice, marque y escriba las coordenadas del punto correspondiente en el gráfico. Pero, en este caso, nosotros no vamos a trabajar con el 7.000. Vamos a trabajar con f de x es igual 7. Porque, lo mismo que dijimos anteriormente, la función está en miles, por lo tanto nosotros lo que hacemos en el papel es nuestro 7.000 dividirlo por 1.000. Y este es el valor por el cual nosotros vamos a igualar nuestra función. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? Porque si yo ocupo el 7.000, créanme que les va a dar un valor completamente distinto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, nuestra función en vez de estar en miles estuviera en cientos, entonces yo divido por 100. Si hubiera estado en millones, yo el número que me entreguen lo divido por 1.000.000. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Ahora, como nos están pidiendo el valor de x, nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es calcular las raíces o la intersección con el eje x, dicho de otra forma. Entonces, lo que hacemos es tomar nuestra función, que es, bueno, acá no era f de x, era f de t, la costumbre. Entonces, nosotros tomamos nuestra función f de t, que era menos t cuadrado más 8t, y la igualamos a los 7. Ahora recuerden que en este caso, para calcular las raíces, nosotros necesitamos tener nuestra función igualada a 0. Entonces el 7 que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo, restando, y ahora tenemos nuestra función igualada a 0. Es importante esto, chiquillos, porque si no, el problema viene a continuación cuando tengo que reconocer los valores de A, B y C antes de llevarlos a la fórmula que nosotros tenemos para encontrar las raíces de una función cuadrática. Entonces, acá nosotros, a partir de esta información, sabemos que A
vale menos 1, B vale 8 y C vale menos 7. Y dicho esto, nosotros ahora vamos a llevar nuestros datos a la fórmula. Recuerden, chiquillos, que en este caso la fórmula para encontrar las raíces es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y vamos a reemplazar nuestros datos a continuación, siempre teniendo cuidado con los signos negativos. Entonces, bueno, acá vuelvo a decir, no es x. En este caso, para esta situación sería t, porque no estamos trabajando con x. Entonces, acá vamos a reemplazar. Menos b nos quedaría menos 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 7. Importante, chiquillo, acá como yo la recomendación que hago en general, partido 2 por menos 1, es que todos los números negativos en estos casos reemplacenlos con paréntesis para que así no olviden los signos. Generalmente muchas veces se producen errores de signo justamente por descuido en estos casos. Entonces acá tenemos, chiquillos, la parte interior, 8 al cuadrado 64, menos por menos más por menos, menos, y 7 por 1 por 4, 28. Entonces por acá vamos a hacer un mini cálculo, 64 menos 28, y eso nos da 36. Entonces acá menos 8 más menos raíz de 36 partido menos 2. ¿Por qué, chiquillos, es importante esto? Porque en este punto ustedes dividen y obtienen sus dos raíces. Y así se ahorran trabajo. Entonces la primera raíz va a ser menos 8 más raíz de 36 es 6, partido menos 2. Y su segunda raíz es menos 8 menos 6, partido menos 2. Menos 8 más 6 nos da menos 2, partido menos 2, y esto es 1. Y en el otro lado nos da menos 14 partido menos 2, y esto es igual 7. Ahora, tenemos nuestras dos soluciones, 1 y 7. Pero en este caso, esta solución no nos sirve. No nos sirve, ¿por qué? Porque esta solución está... Ay, esta solución está fuera del dominio contextualizado. Ustedes recuerdan, el dominio solo llegaba hasta el 6. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta va a ser solo el 1. Por lo tanto, así como para terminar acá esto, al finalizar el primer día, habrían 7.000 PC infectados. Esa sería como la interpretación del punto. Y en este caso, el 7 queda afuera. Puede pasar, nosotros sabemos por definición que cualquier función cuadrática tiene dos posibles valores, por definición algebraica, pero en los dominios contextualizados puede ocurrir esto, que en realidad una de las dos soluciones no nos sirva porque quede fuera del dominio contextualizado. Y, chiquillos, la pregunta E nos dice, determina e interprete las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces, en este caso, para la pregunta E, aquí voy a hacer una separación para no confundir. Recuerden que para calcular el vértice nosotros necesitamos nuestra función original, menos t cuadrado más 8t, identificar los valores de A y B, no es necesario identificar C, porque no lo utilizamos, A es menos 1, B es 8, y reemplazamos en nuestra función. Recuerden que el vértice
es una componente, o mejor dicho, más que una componente, perdón, es un par ordenado x, y, donde nosotros calculamos primero la componente x, con la fórmula menos b partido 2a, y después calculamos la componente y a partir de este resultado. Entonces, para nuestra función x va a ser menos 8 partido 2 por menos 1. Arriba nos queda menos 8, abajo nos queda 2 por menos 1, menos 2, menos con menos es más, 8 dividido 2, 4. O sea, para nuestro vértice, la componente x es 4. Ahora, para calcular y, la fórmula dice, evalúa tu función, o sea, perdón, evalúa el valor que obtuviste en x en la función, que a ustedes les tiene que salir como de esta forma en la función, o la fórmula de vértice, y eso el equivalente es tomar nuestra función y evaluarlo en el resultado que nos dio recién. O sea, nuestra función la evaluamos, perdón, en 4. Por lo tanto, esto nos queda menos 1 por 4 al cuadrado, más 8 por 4. Acuérdense que esta primera parte la hacemos análogo a lo que hicimos anteriormente. 4 al cuadrado es 16, nos queda menos 16, más 32, y esto nos da 16. Es decir, nuestro vértice es el punto 4,16, que nos pide, si no me equivoco, solo nos pide determinar, no nos pide marcarlo en el gráfico. Entonces acá ya tenemos determinado el punto, lo que nos faltaría sería simplemente interpretar. Entonces, en la interpretación hay que tener cuidado, chiquillos. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro caso, el vértice estaría aproximadamente ubicado por acá. Acá estaría el vértice. Y como se dan cuenta, en este caso tenemos concavidad, el valor que acompaña al t cuadrado es negativo. Por lo tanto, tenemos concavidad hacia abajo. Es decir, nuestro vértice representa un máximo. No va a existir un valor en y que sea mayor, en este caso, a 16. Por lo tanto, ahí esa palabra, el máximo, tenemos que incorporarlo dentro de nuestra interpretación. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Esto quedaría: al finalizar el cuarto día, se alcanza el máximo de computadores o PC, como quieran, infectados, que son 16.000 unidades, si le quieren colocar. Entonces es importante, chiquillos, que cuando ustedes interpretan vértice, tienen que preocuparse sí o sí de hacer mención del máximo. Tiene que estar mencionado, o si estamos hablando de una función cuando la concavidad es positiva, hablar de mínimo. Tiene que estar mencionado, no pueden simplemente interpretar como un punto más. Entonces tengan harta precaución con eso ahí. ¿Ya? Con esto, chiquillos, terminaríamos este primer ejercicio, un repaso así como muy general de todos los conceptos básicos o de los parámetros básicos que se ocupan en cualquier función cuadrática. Entonces ahora vamos al siguiente ejercicio, que es el número 4. El ejercicio 4 dice: la temperatura promedio en una zona vitivinícola se estima mediante la función, y aquí tenemos una función que está factorizada, eso es lo distinto, donde C de T corresponde a la temperatura promedio en grados Celsius y T el tiempo transcurrido en meses de un año. Información también importante, chiquillos, si les dan esos datos así, fijo que de alguna manera nos van a preguntar por ahí dominio contextualizado. Entonces, la pregunta A dice: escriban la gráfica nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado indicando unidad de medida. Chiquillos, recuerden siempre que les digan f de x, f de t, c de t, como en este caso, eso siempre eje vertical, eje Y. Y en este caso es la temperatura promedio. Es importante, chiquillos, siempre que les hablen de algún dato promedio,
mencionarlo, porque no es lo mismo la temperatura que la temperatura promedio. Y en este caso estaba en grados Celsius. Ustedes pueden escribir los grados Celsius ahí completamente. Y en el eje X tenemos T, que en este caso era el tiempo, en meses. Entonces ahí tendríamos la pregunta. Recuerden que en este caso el tiempo sería la variable independiente y la temperatura promedio sería la variable dependiente. Pregunta B. Escriba el dominio contextualizado de la función. En este caso, el enunciado lo menciona, tiempo transcurrido en meses de un año. Como la variable está en meses, yo no puedo llegar a escribir de 0 a 1, porque ahí ustedes lo estarían diciendo en años. Por lo tanto, acá, la respuesta en este caso sería, el dominio contextualizado sería entre 0 a 12 meses, incluyendo ambos valores. Pregunta C, dice, determine e interprete C de 0. Marque y escribe las coordenadas del punto correspondiente. Entonces, si les colocan C de 0, recuerden que su función es C de T, por lo tanto, lo que le están diciendo acá es que T vale 0. Ahora, nuestra función, en nuestro caso en particular, está factorizada. De hecho, si ustedes recuerdan, está arriba. C de T es igual T menos 4 por T menos 8. Entonces, en esta situación, ustedes lo que deben hacer, chiquillos, es multiplicar término a término. Primero con el primero, primero con el segundo. Segundo con el primero, segundo con el segundo. Para generar nuestra función en su forma general. Entonces, esto les quedaría t por t, t cuadrado, t por menos 8, menos 8t, menos 4 por t, menos 4t, menos 4 por menos 8, más 32. Reducimos términos semejantes y nuestra función finalmente es t cuadrado menos 12t más 32, que es la función que yo andaba buscando. Esta es mi nueva función c de t no factorizada, sería t cuadrado menos 12t más 32. Ahora, como en la pregunta C nos están pidiendo evaluar, nos dicen evaluar T0. Entonces acuérdense que esto es sencillamente identificar, aquí si nosotros tenemos el concepto de lo que significa eso, acá nos están pidiendo en el papel la intersección con el eje Y. Entonces esto sería equivalente a decir 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 32. Los dos primeros valores se van, cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, y por lo tanto, al inicio la temperatura promedio son 32 grados. Que si lo colocamos acá, porque nos piden marque y escriba las coordenadas del punto, ese punto de ahí correspondería a 0,32. Y con eso tendríamos respondida la pregunta C. Pregunta D, dice, ¿durante qué periodo la temperatura promedio es bajo cero? Si se dan cuenta mirando el gráfico, tenemos que todo este tramo es el que está bajo cero. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es cuántos son estos valores que están acá. ¿Qué valores son esos? Por lo tanto, en esta pregunta lo que nos están diciendo es calcule la intersección con el eje X. Acuérdense, intersección con el eje X significa raíces. Entonces tenemos que calcular la fórmula. En este caso, no nos dan un valor de Y, por lo tanto, igualamos la función a 0 automáticamente. Eso es lo que nos están pidiendo para este ejercicio. O también otra forma de decirlo es buscar los ceros de la función. Hay múltiples formas de que les pregunten esto. Entonces acá, chiquillos, primero partimos reconociendo cuánto valen nuestros coeficientes. A vale 1, B menos 12, C 32. Y ahora lo reemplazamos en nuestra función. Acá yo les voy a escribir la función en negro.
de recordatorio. Ustedes no se la tienen que memorizar, esto va a estar en su formulario de la prueba, pero después de hacer tanto ejercicio terminan memorizándoselo. Entonces, ahora empezamos a reemplazar los datos. Y acá, nuevamente, error mío, de volver a colocar X. Aquí yo tengo que colocar la variable con la que estamos trabajando, que en este caso es P. A ustedes también les va a pasar, es completamente normal. Entonces empezamos a reemplazar menos 12, más menos, raíz de b cuadrado, menos 12 al cuadrado, menos 4 por 1 por 32. Todo esto dividido en 2 por 1. Importante, chiquillos, detalle de este ejercicio. Primero, esta parte de acá. Yo recomiendo siempre que cuando el valor de b sea negativo, usted le coloca un paréntesis. Es lo mejor. Segundo, este resultado que está acá, ese menos 12 al cuadrado, recuerde siempre colocarle paréntesis porque así lo tiene que colocar en la calculadora. Con esto también se asegura que ese resultado de ahí siempre tiene que ser positivo, no puede aparecerle algo negativo. El resultado de la raíz, el interior, tiene que ser positivo, tampoco puede ser negativo para los ejercicios que nosotros vemos acá. Ojo con eso. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos respectivos de lo que está al interior de la raíz, adelante nos queda menos por menos, nos queda 12 positivo, más menos, y acá esto nos queda 144 menos 32 por 4, 64 menos 128. Y 144 menos 128 nos da 16. Entonces acá sacamos nuestras dos posibles soluciones. La primera sería 12 más raíz de 16 es 4 dividido 2, y la segunda es 12 menos 4 partido 2. Acá nos queda 16 partido 2, esto es 8. Ay, qué feo. Como primera solución, 12 menos 4 es 8, partido 2 es 4. Entonces, esto significa que la temperatura, la pregunta decía, ¿en qué periodo la temperatura promedio es bajo cero? La temperatura promedio es bajo cero entre los meses 4 y 8, que eso sería abril-agosto si lo aterrizamos al problema. Y con eso estaríamos respondiendo la pregunta D. Entonces ahora, la pregunta E dice, ¿es correcto afirmar que en algún momento del año la temperatura promedio en esta zona será inferior a menos 5 grados? Justifique su respuesta. En este caso, chiquillos, lo que nos está pidiendo implícitamente cuál es el valor mínimo. Y si a nosotros nos hablan de valor mínimo, lo que nos están pidiendo en el papel es calcular vértice. Siempre acuérdense de eso, si en una pregunta aparece algo relacionado con mínimo o máximo, automáticamente es calcular vértice. Entonces acá nosotros vamos a calcular el vértice de nuestra función, y nuestra función original, f de t, es igual a t cuadrado menos 12t más 32. Recuerden que para el vértice solo ocupamos los valores de a y b. A es 1, b es menos 12, y tenemos que encontrar, en este caso, tenemos que encontrar esta coordenada, que en este caso representa el punto más bajo, porque tenemos el valor de la concavidad, es positivo, así que estamos hablando de mínimo. Entonces acá calculamos la componente x, que es menos b partido 2a, menos 12 partido 2 por 1, menos con menos nos da más, entonces queda 12 positivo dividido 2 es igual 6. Entonces la componente x en el vértice es 6, y la componente y, acuérdense que nosotros la obtenemos evaluando nuestra función en el valor que obtuvimos en x, es decir, 6. Entonces nos queda 6 al cuadrado menos 12 por 6 más 32.
6 al cuadrado es 36, menos 12 por 6, 72, más 32. Y si nosotros hacemos el cálculo respectivo, esto nos da 68, menos 72, nos queda menos 4. Entonces nuestra coordenada es 6, menos 4. Respondiendo a la pregunta, ¿es correcto afirmar que en algún momento del año la temperatura promedio de esta zona será inferior a menos 5? Falso, porque la temperatura más baja que se puede obtener son menos 4 grados Celsius. Entonces, con eso está contestada la pregunta E. Y la pregunta F no necesita mucho cálculo, porque si se dan cuenta, pregunta, ¿cuándo se observa la mayor temperatura promedio del año? Indique la temperatura. Si se dan cuenta, al comienzo, ¿dónde está aquí? Al comienzo nosotros tenemos 32 grados. Y a medida que yo me muevo por el eje, en este caso del tiempo, la temperatura va disminuyendo. Por lo tanto, no va a existir en los siguientes meses un valor más alto que el 32. Por lo tanto, la mayor temperatura promedio, nosotros la observamos al mes cero, es decir, a inicios de enero, por decirlo de alguna forma, o cuando parte el estudio. Ahora, por efecto de simetría, como sabemos que el vértice es 6, esto también se va a producir, si nosotros continuamos por acá, este valor del 32 se va a repetir en el mes 12. Por lo tanto, en el mes 12 también vamos a tener 32 grados. Por lo tanto, la mayor temperatura nosotros la observamos al inicio y al final en este estudio que están haciendo para este ejercicio o para esta pregunta en particular. Entonces, eso también pasa, chiquillos. Recuerden que cuando yo, por lo general, en una función cuadrática, para un valor de y, tengo dos valores de x. De hecho, si se dan cuenta, cuando y vale 0, tenemos el valor de 4 y tenemos el valor de 8. Y así sucesivamente. El vértice actúa como una especie de espejo. También, de hecho, por ahí pasa el eje de simetría. Entonces, por eso se cumple esta propiedad. Pero ya vamos a hablar con más detalle de ello a futuro. Ya chicos, entonces con esto tendríamos respondida la pregunta 4 y vamos a la siguiente, que sería la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice, en una empresa agrícola, la utilidad en miles de dólares al vender X repuestos para tractores está dada por la siguiente función. Entonces ahí tenemos nuestra función. En este caso, nótese que solamente tenemos dos valores en nuestra función. El valor del C vale 0. También puede pasar. Pregunta, ¿cuántos artículos debe vender la empresa para obtener $630.000 de utilidad? Y la pregunta B, determine perdón, se me fue la palabra. Determine e interprete las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces, en este ejercicio, chiquillos, primero, tenemos el dato que nuestra variable, aquí esto lo vamos a hacer como un análisis propio. Variable independiente son los repuestos en unidades y la variable dependiente son las utilidades. Y que es importante mencionar que están en miles de dólares. Es importante mencionar esto, sobre todo el tema de miles, porque para la primera pregunta es clave. A ustedes cuando les dicen cuántos artículos debe vender la empresa, a ustedes lo que le están dando es esta información. V de X es igual 630.000. Aunque en este caso, como la función está en miles, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de los computadores. ¿Se acuerdan que trabajamos con 7.000? Pero a la hora de tener que evaluar y encontrar los valores de X para esa función, dividíamos por 1.000. En este caso, nosotros también vamos a dividir por 1.000 y en el papel nosotros vamos a trabajar con el 630.
Por lo tanto, la pregunta A, lo que nos están pidiendo es tomar nuestra función menos 6x cuadrado más 132x e igualarla a 630. Ahora, ojo con esto. Un error frecuente es que ustedes acá llegan y dicen, los coeficientes son A es menos 6, B es 132 y C es 0. Porque solamente se fijan en la función. Pero en este caso no, chicos. Esto pasa exclusivamente si a ustedes no les entregan un valor de I, que es lo que nos están dando acá. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos antes de cometer este horror de acá, es que nosotros vamos a igualar nuestra función a 0. Y lo que hacemos acá es que el 630 pasa al lado izquierdo. Y en este caso pasaría restando. Y ahora sí, yo indico cuáles son mis valores de los coeficientes para reemplazar en la fórmula para encontrar las raíces de esta función. Entonces, ahora sí, A vale menos 6, B vale 132 y C vale menos 630. Y ahora sí estamos en lo correcto. Nótese, ocupar 630 y no 630.000 porque en este caso nuestra función está en miles de dólares. Si hubiera estado en dólares a secas, pesos a secas o la unidad de dinero a secas, ahí yo ocupo todos los ceros. Pero en este caso, si está agrupada, yo tengo que quitarle esos valores, porque si no va a ser un caos calcular todo. Ahora, reemplazamos esto en nuestra función de siempre para calcular, para calcular las raíces. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, partido 2a. Y vamos reemplazando. Entonces, y aquí sí está bien el x porque nuestra función es u de x. Entonces dice menos b, entonces sería menos 132 más menos raíz de 132 al cuadrado. Aquí no tenía que ponerle paréntesis. Menos 4 por menos 6 por menos 630. Y todo esto dividido 2 por menos 6. Hacemos los cálculos respectivos al interior de la raíz. Esto nos da 2304 partido menos 12. Y en este caso, chicos, calculamos nuestros dos valores de x. x1, x2. El primero es menos 132. De hecho, lo voy a escribir acá abajo mejor, por un tema de espacio. X1 va a ser igual menos 132 más la raíz de 2304 es 48, más 48 partido menos 12, y el otro valor es x2 es igual menos 132 menos 48, partido menos 12. Recuerden que la única diferencia al calcular las raíces es este símbolo de acá, y nosotros lo separamos al final, solo para no complicarnos la hora de responder. Entonces, resolvemos el primer caso, o la primera raíz, menos 132, perdón, más 48 dividido menos 12, y esto nos da un valor de 7. Y para el segundo caso, nos da un valor de 15. Entonces, en particular para este ejercicio, los artículos que tiene que vender la empresa para obtener $630.000 de utilidad son 7 o 15 artículos. Ese sería, de hecho, si lo escribimos por acá, para obtener una utilidad de $630.000, se deben vender
7 o 15 repuestos. Y con eso tendríamos contestada la pregunta A. Y la pregunta B, en este caso, lo que nos piden es determinar e interpretar las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces, en este caso, chiquillos, nos vamos a calcular vértice. Nuestra función u de x es igual a menos 6x cuadrado más 132x. Por lo tanto, A es menos 6 y B es 132. Recuerden que para el vértice no ocupamos el valor de C. Entonces, la componente X menos B partido 2A. Esto les quedaría menos 132 dividido 2 por menos 6. Entonces arriba queda menos 132 menos 12. Y esto al dividir queda 11. Y la componente Y, recuerden que es evaluar el resultado que obtuvieron recién en la función. Es decir, evaluamos nuestra función en 11. Y les queda menos 6 por 11 al cuadrado más 132 por 11. Y al hacer los cálculos respectivos, esto nos da 726. Que esto está en miles de dólares. Entonces, la respuesta, en este caso, de hecho, si se dan cuenta, el valor de A es negativo. Por lo tanto, en este caso, el vértice sería un máximo. La forma de interpretar sería, al vender 11 repuestos, se obtendría la máxima utilidad. Si se dan cuenta, aquí estoy mencionando que es máxima. Correspondiente a $726.000. Y con eso ahí tendríamos bien interpretado nuestro vértice. Recuerden siempre que nosotros en estos casos tenemos que hacer mención si el valor es mínimo o máximo. Recuerden, si el valor que acompaña a la variable al cuadrado es positivo, entonces ahí vamos a hablar que el vértice representa un mínimo. Como en este caso el valor de A es negativo, entonces en este caso el vértice representa un máximo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, con eso tendríamos respondida la pregunta B. Y con eso terminamos con este ejercicio. Este es un ejercicio típico que se pueden topar, así que la forma de resolver es igual. Hay que tener solamente cuidado con esto acá, chiquillos, con la unidad de medida, sobre todo cuando hablamos de cantidades, entiéndanse, de productos o también de dinero, que generalmente son como los detalles chiquitos, ¿ya? Ahora, chiquillos, por otro lado, vamos con otro tipo de ejercicio en estos problemas, que es construir la función. Nosotros generalmente teníamos la función y nos pedían calcular todos los parámetros, intersecciones, raíces, vértices, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos para el otro lado. Ahora yo tengo la gráfica y necesito que ustedes me entreguen la expresión. Cuando les digan la forma algebraica, chiquillos, esto es lo mismo cuando ustedes estaban en función lineal. Determine la forma algebraica, quiero obtener su función lineal. Acá ahora hay que obtener la función cuadrática. Para este caso, chiquillos, es hacer una especie de receta. A mi parecer son 4 pasos para reconocer en realidad cómo obtener esta forma algebraica. Recuerden que cuando hablamos de forma algebraica, nos estamos refiriendo a obtener el f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Nosotros en el papel lo que necesitamos es saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Para esto, obviamente, también vamos a tener que recordar algunos conceptos que vimos en la primera unidad, que son sistemas de ecuaciones.
Entonces, ¿cómo resolvemos esto, chiquillos? Vamos a hacer la pregunta A. El primer paso es identificar el valor de C. Ustedes saben que el valor de C, por lo que se vio en la primera parte, representa la intersección con el eje Y. Hay veces que esto va a ser de manera directa o ustedes se lo van a entregar. Si ustedes ven su gráfico acá, aquí tenemos la intersección con el eje y esto es cuando X vale 0 y vale 10. Por lo tanto, para nuestro ejercicio, C es 10. Chiquillos, sin este valor no podemos hacer absolutamente nada en los siguientes pasos. Entonces es fundamental y siempre se los van a dar de alguna manera. Entonces ya identificamos el primer valor. Segundo paso es identificar puntos en el gráfico. Y que sean distintos al del paso 1. Es decir, este punto que tenemos acá no vale. Para nosotros no existe. Entonces acá hay que apoyarse en la cuadrícula y si se dan cuenta, acá tenemos uno, acá tenemos otro, las intersecciones con el eje X siempre se apoyan, acá tenemos otro y aquí también tenemos otro. Entonces acá estamos en un caso ideal. De hecho, ustedes necesitan solo 2 puntos, pero obviamente traten de reconocer todos. Entonces acá tenemos 1,4, este punto de acá es el 2,0, el de acá es el 5,0, el de acá es el 6,4 y el de acá es el 7,10. Entonces ahí tenemos muchos puntos para trabajar acá. Entonces, una vez que identificamos todos, el tercer paso es escoger dos pares de puntos y los reemplazamos en la función original. Yo aquí le voy a poner asterisco, que sería esta función de acá. Entonces, por ejemplo, para esta situación, yo voy a elegir el punto 1,4 y el punto 7,10. Voy a elegir esos dos puntos. Recordando siempre, chiquillos, el primer valor representa X y el segundo representa Y, en ambos casos. Entonces, si yo reemplazo, acuérdense que nosotros también sabemos, f de X representa Y. Entonces, ¿cómo reemplazo mi función? Esto quedaría 4 es igual a por 1 al cuadrado, el valor de X, más b por 1, más el valor que obtuvimos de C, que vale 10. Lo mismo hacemos con el segundo punto. 10 es igual a por 7 al cuadrado, más b por 7, más 10. Y acá reordenamos un poco la ecuación. Los números los pasamos al lado izquierdo y dejamos al lado derecho todo lo que son las letras. Entonces acá esto les quedaría 4 menos 10 es igual a más b. A por 1 al cuadrado, a, b por 1 al cuadrado, b. En la segunda nos quedaría 10 menos 10 es igual 7 al cuadrado, 49a, más b por 7, 7b. Y nuestras funciones o nuestras ecuaciones, al reducir esto, la primera nos quedaría, ¿dónde la anoto? La voy a anotar acá. 4 menos 10 es menos 6, por lo tanto nos quedaría a más b es igual menos 6. Y esta de acá nos quedaría 10 menos 10, 0, por lo tanto nos quedaría 49a
más 7b es igual a 0. Y tenemos nuestras dos ecuaciones. La idea siempre acá, chiquillos, es generar dos ecuaciones y dos incógnitas. Y el cuarto paso y final es resolver el sistema. El sistema de ecuaciones. Entonces, chiquillos, acá recuerden que en general estos sistemas ustedes lo tienen que resolver por, ojalá, reducción. Ahora, si usted lo quiere resolver por sustitución o algún otro método, eso ya es decisión propia. Entonces, acá, chiquillos, cada uno elige. En este caso, voy a eliminar la b, así que arriba multiplico por menos 7 y abajo por 1. Arriba nos queda menos 7a, menos 7b. Menos por menos nos da más, 6 por 7, 42. Y abajo nos queda exactamente todo igual. Recuerden, después de amplificar, el siguiente paso es sumar de forma vertical, las A con la A, las B con las B, los números con los números, perdón. 49 menos 7 nos da 42A. Las B se nos van, 42 más 0, 42. Y este 42 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, A vale 1. Y para encontrar el valor de b, basta con que reemplacemos este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a ocupar la primera, que es la más fácil. A vale 1, más b igual menos 6. El 1 que está positivo pasa negativo. Y b vale menos 7. Con esto, chiquillos, encontramos nuestros tres valores y con esto ya podemos decir cuál es nuestra función. Entonces ustedes, para terminar, van a decir su función es f de x es igual. Perdón. F de x es igual. A es 1, por lo tanto esto les queda x cuadrado menos 7x más 10, que era el valor de c que habíamos obtenido acá arriba. Y con eso tenemos en este caso nuestra forma algebraica. La forma, chiquillos, de plantear el problema es idéntica, o sea, es seguir estos cuatro pasos. Primero, identificar el valor de C. Luego, en el gráfico, como hicimos acá, identificar todos los puntos posibles. Tercer paso, escogemos dos de esos puntos y los reemplazamos en la función original, acordándonos que cada punto, el primer valor es X y el segundo es Y. Luego vamos a generar dos ecuaciones con dos incógnitas. Y finalmente tomamos estas dos ecuaciones y resolvemos el sistema como lo vimos en la primera unidad. De ahí vamos a obtener el valor de A, tenemos el valor de B, el valor de C nosotros ya lo obteníamos, y ahí generamos nuestra función, que esto que está acá en el recuadro es lo que nos están pidiendo. No basta con tener solamente los tres puntos dispersos, tienen que preocuparse de entregar la función acá, para que no se les olvide. Y la pregunta, con esto terminamos la forma algebraica, y la pregunta B es simplemente evaluar. Nos piden, utilizando la forma algebraica de la función, determine la temperatura al inicio, a los 2 y a los 5, y luego contraste sus resultados con el gráfico. O sea, en la pregunta B, a ustedes les piden, chiquillos, evalúe su función en 0, en 2 y en 5. Entonces, vamos a hacer eso en cada uno de los casos. F de 0 va a ser igual 0 al cuadrado menos 7 por 0 más 10. Y los dos primeros valores se van, esto nos queda 10. En la segunda nos piden evaluar en 2, entonces esto les queda 2 al cuadrado menos 7 por 2 más 10. Nos queda 4, 7 por 2, 14. Y esto nos queda 4 más 10, 14, menos 14 nos da 0. Y en la última, f de 5 es igual 5 al cuadrado menos 7 por 5 más 10. Entonces les queda 25 menos 35 más 10, y esto también da
0. Si nosotros vemos el gráfico, se cumple todo. Cuando x vale 0, y nos da 10. Cuando x vale 2, y da 0. Y cuando x vale 5, y también da 0. Por lo tanto, nuestros tres valores son correspondientes y coherentes a lo que nos da con el gráfico. Esto simplemente, con esto terminamos de comprobar que efectivamente la función que encontramos en el punto de arriba es correcta. Entonces, a veces les colocan estos ejercicios particularmente solo para ellos. Es un ejercicio, es como el regalito, si al final el grueso de este ejercicio es esta primera parte, que es desarrollar la expresión algebraica en este tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la mecánica es exactamente la misma. Paso 1, identificar el valor de C. Segundo paso, identificar puntos en el gráfico, distintos al punto que obtuvimos en el primer paso. Paso 3, escoger dos puntos y reemplazamos en la función. Cuarto paso, una vez que obtenemos estas dos ecuaciones del tercer paso, resolvemos el sistema de ecuaciones y terminamos con la expresión. Vamos con un último ejercicio, chiquillos, como para reforzar esto, donde ahora nuestro gráfico, la concavidad está en sentido contrario. La idea de esto es generar, obviamente, un contraejemplo, porque en el caso anterior, si ustedes recuerdan, la función, la concavidad está hacia arriba, el valor de A es positivo. Ahora buscamos un contraejemplo. Ahora, pregunta 13 dice, los ingresos mensuales en cientos de dólares de un empresario de máquinas electromagnéticas depende de la cantidad de máquinas que se fabrican en el mes. Entonces empezamos a contestar. Dice, pregunta A, escriba en la gráfica nombre de la variable que corresponde a cada eje coordenado indicando unidad de medida. Esta es como la misma pregunta, variable dependiente, independiente, chiquillos. Recuerden, nosotros lo hemos conversado también en otro ejemplo, generalmente cuando hablamos de dinero, ingresos, costo, utilidad, va al eje vertical. Entonces aquí tenemos los ingresos mensuales, que en este caso están en cientos de dólares. Y en el eje horizontal tenemos cantidad de máquinas, que esto está en unidades. Recuerden que otro nombre, esto es la variable independiente, y en el eje vertical tenemos la variable dependiente. Entonces con eso tendríamos la lista. Pregunta B, lo mismo que hicimos en el anterior. Determine la forma algebraica de la función. Entonces, nuevamente hacer nuestros 4 pasos. Entonces, vamos aquí a anotar abajito, pregunta B. Tenemos que llegar a nuestro f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Perdón, chiquillos, por el ruido externo. Entonces, primer paso, determinar el valor de c. Si nosotros vemos el gráfico, el valor de c está justo en el origen. Entonces, en este caso, c vale 0. ¿Qué puede pasar? De hecho, cuando su gráfico, su parábola pasa por el origen, automáticamente c es 0. Cosa que es buena y a la vez es mala. Segundo paso, elegir puntos. Esto va a depender exclusivamente del gráfico. Ahora, si nosotros analizamos nuestro dibujo, podemos ver que acá tenemos un dato, acá, 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 y acá tenemos valores. O sea, aquí también tenemos hartos números, hartos puntos para elegir. De hecho, al valor 10 máquinas tenemos 800. Acá a los 20 tenemos 1200. Aquí a los 30 también tenemos 1200. A los 40 tenemos 800. Y aquí tenemos, cuando se venden 50, tenemos 0. Entonces tenemos hartos puntos para trabajar.
Y en este caso, nosotros para el tercer paso, elegimos 2. En este caso, yo elegí los puntos 10,800 y 30,1200. Chiquillos, lo importante de esto es que si los puntos pertenecen a la gráfica, da lo mismo cuál par de puntos yo elija. Lo importante es así que de los puntos que elija, yo no puedo elegir este de acá. Yo no puedo elegir la intersección con el eje Y, porque si no, no van a poder calcular. Entonces ustedes tienen que, por eso es que se les pide ojalá poder identificar más de un punto en lo posible, de hecho mínimo 2. Recuerden que en general para graficar nosotros necesitamos un mínimo 2 puntos. Entonces, en general todos los problemas, caso extremo chiquillos, van a poder calcular, les van a dar la intersección con el eje y 2 puntos más. Fijo, no les pueden dar menos, porque eso es lo que necesitan. Entonces acá elegimos estos 2 puntos y reemplazamos en f de x. Entonces tenemos el 10,800, 10 es x, 800 es y lo reemplazamos. Nos queda 800 es igual a por 10 al cuadrado más b por 10 más el valor de c que es 0. Yo lo voy a anotar, pero ustedes obviamente cuando trabajen, si el valor de eso lo pueden omitir. No hay problema con eso. El otro punto, que es 30,1200, quedaría 1200 es igual a por 30 al cuadrado más b por 30 más 0. Recuerden que en este caso el valor es 0 porque pasa por el origen. Entonces nuestras ecuaciones quedarían 10 por 10 es 100, 100 por a más 10b es igual a 800, y la segunda quedaría 30 al cuadrado en 900, 900a, más 30b, que es igual a 1200. Ahí tendríamos nuestras dos ecuaciones. Por lo tanto, el cuarto paso, voy a mover un poquito esto, cuarto paso, resolver el sistema. Entonces acá nuestro sistema es, voy a poner en negro para distinguir un poco, 100a más 10b igual a 800, 900a más 30b es igual a 1200. Chiquillos, acá da lo mismo cuál de las dos variables quieran eliminar. Yo en este caso vuelvo a eliminar la variable b, por lo tanto la primera ecuación la multiplico por menos 3 y la segunda por 1. Entonces esto nos queda menos 300a menos 30b es igual a menos 2400. La de abajo nos queda exactamente igual, 900a más 30b es igual a 1200. Sumamos vertical, A con A, B con B, número con número. 900 menos 300 nos quedan 600A. La B, que aquí se me olvidó escribirlo ahí, se van. Y menos 2004 más 1200 nos queda menos 1200. El 600 que está multiplicando pasa dividiendo. Y menos 1200 dividido 600 nos da menos 2. ¿Coherente el resultado? Claro que sí, el valor de A tenía que ser negativo porque si se dan cuenta, nuestra gráfica es abierta hacia abajo. Por lo tanto, el valor de A tenía que ser negativo. Finalmente, el de B, chiquillos, se obtiene reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo esto lo voy a reemplazar en la primera. 100 por A más 10B es igual a 800. Nos quedaría 100 por menos 2 más 10B es igual a 800. Esto es menos 200
más 10b igual a 800. El menos 200 pasa al lado derecho positivo. 10b es igual a 800 más 200. 800 más 200 es 1000, y el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, b es igual a 100. Finalmente, nuestra función sería f de x es igual a menos 2x cuadrado más 100x. Acuérdense que en este caso nuestra función solo tiene dos términos porque el valor de c es 0. No necesitan colocar más 0. Si lo colocan no está mal, pero en general es 0. No pierde o no tiene trascendencia si que lo colocan uno como resultado. Nuevamente, chiquillos, otro ejercicio de práctica. Ahora nuestra función solo tiene dos términos porque el valor de c, como vimos en el primer paso, es 0. Y con esto tendríamos nuestra forma algebraica. Es importante esto porque la pregunta C necesitamos ocupar la fórmula. Entonces dice, si el ingreso fue de $105.000, ¿cuántas máquinas fabricó en el mes? Y la D nos pide calcular después el vértice en este caso. Ahora, déjenme una cosa porque va a faltarnos una página. Ya, ahí sí. Entonces, en la pregunta C nos dice, si f de x es 105.000, pero nuevamente no vamos a igualar nuestra función a 105.000, porque si ustedes recuerdan, su función estaba en cientos de dólares. Por lo tanto, al igual como hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, esto lo vamos a dividir por 100. Por lo tanto, el valor al cual vamos a igualar nuestra función que obtuvimos recién va a ser a 1050. Y no a los 105.000, porque la función está en cientos de dólares. Entonces, tenemos nuestra función menos 2x cuadrado más 100x igual 1050. Recuerden que en este caso, para obtener los valores de x, nosotros necesitamos que nuestra función esté igualada a 0. El 1050 pasa al lado izquierdo negativo. Y ahora sí podemos decir que a vale menos 2, b vale 100 y c vale menos 1050. Y esto lo reemplazamos en nuestra querida función para obtener las raíces. Esta expresión no sé cuántas veces la hemos escrito en este video, pero de alguna forma tienen que recordarla. Entonces, vamos a calcular nuestras raíces. Menos b nos quedaría menos 100 más menos raíz de b cuadrado, 100 al cuadrado, menos 4 por a, menos 2, por c, menos 1050. Partido 2 por menos 2. Al resolver lo que está al interior de la raíz, eso nos da 1600 dividido menos 4. Entonces, chiquillos, acuérdense que en este minuto, acá, obtenemos nuestras dos posibles soluciones. X1 es menos 100, más raíz de 1600 es 40, más 40 dividido menos 4, y X2 va a ser menos 100 menos 40, dividido menos 4. Entonces, al calcular esto, X1 nos da 15 y X2 nos da 35. Entonces, respondiendo a lo que nos están preguntando,
la pregunta decía, si el ingreso fue de $105.000, ¿cuántas máquinas fabricó en el mes? Entonces aquí la respuesta sería, si el ingreso fue de $105.000, se fabricaron 15 o 35 máquinas. Y con eso tendríamos respondida la pregunta C. Este ejercicio es bastante largo. En general es muy difícil que a ustedes les pidan construir la función y además calcular esto. No, pero este es un ejercicio súper completo si lo queremos ver desde un punto de vista como positivo. Y finalmente la pregunta D, nos pedían calcular el vértice. Y nuestra función era menos 2x más 100x. Entonces en este caso, chiquillos, el valor de A menos 2, valor de B 100, y vamos a ocupar nuestra fórmula. Recuerden, siempre el vértice es un par ordenado con componente x e y. El valor de x es menos b partido 2a, y el valor de y es tomar la función y evaluarla en el punto que se obtiene en x. Entonces, para el primer caso sería x es igual menos 100 partido 2 por menos 2. Nos quedaría menos 100 partido menos 4. 100 dividido menos 4 nos da 25, positivo, porque menos con menos nos da más. Y para calcular el valor de y, nos quedaría evaluar nuestra función en 25. Y esto le quedaría menos 2 por 25 al cuadrado, más 100 por 25. Y al hacer los cálculos respectivos, esto nos da 1250. Entonces, para terminar acá, la interpretación de esto sería, bueno, de partida el vértice sería 25,1250, y su interpretación sería, al vender 25 máquinas, en el mes, se obtiene el máximo ingreso correspondiente a $125.000. Recuerden que cuando nosotros interpretamos, ahí ocupamos todos los valores habido y por haber en este tipo de ejercicio. O podrían haber puesto 1.250, cientos de dólares, aunque no suena tan bien ese tipo de expresión. ¿Ya, chicos? Bueno, espero que al resolver este tipo de ejercicios les sirva para prepararse para la segunda prueba. En general acá traté de abarcar 5 ejercicios que son como los clásicos que ustedes se pueden encontrar, aunque obviamente de manera más parcelada, porque aquí hay ejercicios muy largos como el que acabamos de ver, pero tienen como todas las combinaciones que les pueden salir en general. Ya el resto de los ejercicios de la guía se dan vuelta en lo mismo, por lo tanto resolverlos va, si tienen esto de referencia, debería serles bastante sencillo poder aclararlo. Y espero que este video les sirva y les permita ayudar, permita, perdón, ejercitar y entender más los conceptos que ustedes ven en clase. Un abrazo, que estén bien y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau, chau.